millonario desahucia a una anciana mujer por no pagar el alquiler, pero poco después ocurre algo que cambiará la vida de ambos. María Elena contempló las paredes descascaradas de su modesto departamento, sintiendo cómo el paso del tiempo se hacía más presente en sus hombros cansados. A sus 72 años, su rostro estaba surcado por arrugas pronunciadas que contaban en silencio la historia de una vida llena de trabajo duro y sacrificios constantes. Sus ojos, que en otro tiempo brillaban con vitalidad, ahora reflejaban una mezcla de resignación y una tristeza persistente que nunca había logrado desaparecer por completo. El sonido de pasos pesados en el pasillo hizo que su corazón comenzara a latir más rápido. María Elena sabía lo que se avecinaba. Había luchado durante meses para poder pagar el alquiler, pero las abrumadoras facturas médicas y el salario insuficiente que ganaba como jardinera no alcanzaban. El golpeteo en la puerta resonó como una sentencia inevitable. «Buenas tardes, doña María Elena». La voz grave y firme del otro lado pertenecía al señor Martínez, el administrador del edificio. «Necesito hablar con usted». Con un suspiro profundo y resignado, María Elena se acercó a la puerta y la abrió. El señor Martínez, un hombre de mediana edad con lentes de armazón delgado que siempre le daban un aire serio, se veía visiblemente incómodo con la tarea que tenía por delante. Sabía que no sería fácil. «Lamento mucho tener que decirle esto, pero el propietario ha decidido seguir adelante con el proceso de desalojo», dijo, evitando deliberadamente cruzar la mirada con la mujer que tenía enfrente. «Tiene 10 días para desocupar el departamento». Doña María Elena asintió en silencio, sin mostrar sorpresa alguna. Su rostro solo reflejaba una resignación tranquila, como si ya hubiese anticipado este momento. «Entiendo, señor Martínez. Le agradezco que me lo haya comunicado», respondió con una voz serena y apagada. Cuando la puerta se cerró detrás de él, la anciana mujer se permitió un breve instante de vulnerabilidad. Las lágrimas comenzaron a brotar silenciosamente, recorriendo las profundas arrugas de su rostro, mientras se preguntaba cómo había llegado a esta situación tan desesperada. Sus pensamientos comenzaron a viajar al pasado, a un tiempo lejano, cuando tomó la decisión más dolorosa de su vida. Casi 40 años atrás, María Elena era una joven madre soltera de 32 años, enfrentándose a la dura realidad de sobrevivir en las calles de una gran ciudad que no ofrecía tregua. Su hijo, José Francisco, tenía tan solo 4 años y era el centro de su mundo. Sin embargo, la pobreza y la desesperanza la envolvían, y sabía en lo más profundo de su ser que no podía darle a su hijo el futuro que él merecía. Con el corazón roto, María Elena tomó la decisión que la marcaría para siempre, una decisión que la perseguiría durante años, llenando sus días de remordimientos y tristeza. La mujer dio a su hijo en adopción, con la esperanza de que tuviera una vida mejor. La noche antes de separarse, lo acunó en sus brazos, intentando grabar en su memoria cada detalle de su carita, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Mi amado hijito», susurró, su voz quebrándose bajo el peso de la emoción. «Quiero que siempre recuerdes que te amo más que a nada en este mundo. Lo que estoy haciendo es por amor a ti». José Francisco, confundido y lleno de miedo, se aferró con fuerza a la mano de su madre. María Elena tragó el nudo que tenía en la garganta, haciendo un esfuerzo casi sobrehumano por mantener la compostura. «A veces, mi amor, nos toca tomar decisiones muy difíciles para proteger a las personas que más queremos. Vas a tener una vida mejor con personas que pueden cuidarte de una manera que yo no puedo en este momento». Su voz temblaba, pero trató de transmitirle calma y seguridad, aunque su corazón se rompía en 1000 pedazos por dentro. Esa noche, María Elena tomó una decisión simbólica que cargaba con siglos de historia familiar.
Con manos temblorosas se quitó del cuello un collar sencillo, pero de gran significado. Era una delicada cadena de plata con un pequeño medallón en forma de corazón, una joya que había pasado de generación en generación en su familia. Era una de las pocas pertenencias de valor que aún conservaba. «Quiero que tengas esto», dijo, mientras colocaba con cuidado el collar alrededor del cuello de su amado hijo. «Este collar perteneció a mi abuela, y antes a la abuela de ella. Lleva consigo el amor y la fuerza de nuestra familia. Cada vez que lo uses, quiero que recuerdes que, sin importar dónde esté, mi amor estará siempre contigo». José Francisco acarició el medallón con profunda reverencia. Sus ojos grandes y llenos de emociones se fijaron en los de su madre. Al día siguiente, con el alma hecha pedazos, María Elena entregó a su hijo a los servicios sociales. La imagen del niño alejándose, con lágrimas en los ojos, mientras miraba hacia atrás, quedó grabada en su memoria para siempre, un dolor que llevaría consigo por el resto de sus días. En los años que siguieron, María Elena luchó con todas sus fuerzas por reconstruir su vida. Consiguió trabajo como jardinera en un barrio acomodado, irónicamente no muy lejos de la mansión donde su hijo, José Francisco, acabaría creciendo, aunque en ese momento ella desconocía este hecho. Día tras día, dedicaba su esfuerzo y cuidado a mantener los jardines impecables de las lujosas residencias de los ricos, mientras su mente siempre volvía a pensar en su hijo. Se preguntaba constantemente dónde estaría y cómo sería su vida. La imagen de su pequeño no la abandonaba, y cada flor que plantaba era un reflejo de su deseo de verlo florecer en algún lugar del mundo. El destino, sin embargo, tiene formas caprichosas de tejer las vidas de las personas. Sin que María Elena lo supiera, José Francisco había sido adoptado por una pareja acaudalada e influyente que vivía en ese mismo barrio donde ella trabajaba. Miguel Ángel y Natalia González, conocidos por su generosidad y filantropía, habían decidido adoptar después de muchos años de intentos fallidos de tener hijos biológicos. José Francisco creció rodeado de privilegios, recibiendo la mejor educación y disfrutando de todas las oportunidades que el dinero podía ofrecer. A pesar de este entorno lleno de comodidades materiales, siempre sintió que algo esencial faltaba en su vida, un vacío inexplicable que no podía llenar. El collar que su madre biológica le había dado se convirtió en su posesión más valiosa, un vínculo tangible con un pasado que apenas podía recordar. Aunque el tiempo y las circunstancias lo separaron de sus orígenes, aquel pequeño medallón de plata seguía siendo el lazo inquebrantable que lo unía a la mujer que, por amor, lo había dejado ir. Conforme José Francisco crecía, su carácter se fue moldeando cada vez más a la imagen de su padre adoptivo. En el mundo de los negocios, aprendió a ser despiadado, viendo la vida a través del prisma de las ganancias y las pérdidas. El niño tierno y sensible que María Elena había conocido fue desapareciendo poco a poco, enterrado bajo capas de ambición y pragmatismo. A los 40 años, José Francisco González se había consolidado como un empresario exitoso, reconocido por su agudeza en el sector inmobiliario. Había erigido un imperio comprando y vendiendo propiedades con una precisión casi automática, convirtiéndose en una figura temida y respetada en su campo. Sin embargo, su éxito en los negocios no se reflejaba en su vida personal, que se había convertido en un desierto emocional. Casado con Gabriela, una hermosa socialité, su matrimonio era más una alianza estratégica que una relación basada en el amor verdadero. Aunque desde fuera parecían la pareja perfecta, en realidad, su vínculo carecía de la calidez y la intimidad que él anhelaba en lo más profundo de su ser, un anhelo que ni siquiera él reconocía completamente. En esa época, el destino decidió intervenir de nuevo en la vida de José Francisco.
había adquirido recientemente un complejo de departamentos en el centro de la ciudad, con la intención de renovarlo completamente y aumentar considerablemente las rentas. Era un movimiento de negocios fríamente calculado, sin detenerse a pensar en las consecuencias para los inquilinos actuales, muchos de los cuales eran personas mayores o familias con bajos ingresos. Una tarde de primavera, cuando el sol brillaba con fuerza, José Francisco decidió hacer una visita sorpresa al complejo para supervisar el progreso de las renovaciones. Vestido con un traje impecable que reflejaba su éxito y autoridad, recorrió los pasillos del edificio, observando cada detalle con ojo crítico, tomando nota mental de todo lo que necesitaba ser cambiado. Fue durante esta inspección que la vio. En el patio del edificio, una señora mayor estaba inclinada sobre un pequeño jardín improvisado. A pesar de su avanzada edad, sus manos, endurecidas por años de trabajo, se movían con sorprendente destreza entre las plantas, arrancando malas hierbas y aflojando la tierra con una dedicación que era evidente en cada gesto. Algo en la escena lo hizo detenerse. La imagen de aquella mujer encorvada, absorta en su labor, le provocó una extraña sensación de familiaridad y una punzada en el corazón que no lograba identificar. Sin saber por qué, José Francisco se quedó allí, observando a esa mujer que, sin darse cuenta, acababa de poner en marcha una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Había algo en esa escena que conmovió a José Francisco de una manera inexplicable. Se acercó en silencio, observando a la mujer mientras trabajaba en el pequeño jardín. Su rostro, parcialmente cubierto por un sombrero de paja desgastado, revelaba profundas líneas de expresión y una piel curtida por años de sol. «Tiene buena mano para las plantas, señora», comentó José Francisco, su voz rompiendo el silencio y sorprendiendo a la anciana. Doña María Elena levantó la mirada y al encontrarse con los ojos de José Francisco, el tiempo pareció detenerse por un instante. Algo en esos ojos la llevó de vuelta a un día lejano, cuando había sostenido a su hijo por última vez. «Ah, gracias», respondió con voz temblorosa, esforzándose por mantener la compostura. «Trabajé como jardinera durante muchos años. Las plantas son buenas compañeras para una vieja solitaria». José Francisco sintió una extraña punzada en el pecho, una mezcla de nostalgia y desconcierto. Había algo en la voz de esa mujer que le resultaba inquietantemente familiar, aunque no lograba entender por qué. «¿Lleva mucho tiempo viviendo aquí?», preguntó, tratando de descifrar esa sensación. María Elena asintió lentamente, limpiando la tierra de sus manos en el delantal que llevaba, ya desteñido por el uso y los años. «Casi 20 años. Este lugar es lo más parecido a un hogar que he tenido». Las palabras de doña María Elena resonaron en la mente de José Francisco, llenándolo de un peso que no esperaba sentir. Sabía que sus planes de renovación del edificio significarían el desalojo de personas como ella, de personas para quienes ese lugar era todo lo que tenían. Y por primera vez, su visión calculadora y fría de los negocios comenzó a tambalearse. Por primera vez en muchos años, una pequeña duda comenzó a surgir en la mente de José Francisco sobre las decisiones que había tomado en sus negocios. «Entiendo», murmuró, casi para sí mismo, mientras trataba de procesar lo que acababa de sentir. «Bueno, siga con su buen trabajo. El jardín se ve muy bonito». Mientras se alejaba, no pudo evitar volver la vista atrás. La imagen de la anciana solitaria cuidando su pequeño jardín quedó grabada en su memoria, despertando algo en él que no lograba identificar. Esa noche, acostado junto a Gabriela, el insomnio lo invadió. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la jardinera y al complejo de departamentos. Por primera vez en su carrera, comenzó a cuestionar si realmente estaba tomando las decisiones correctas.
Su esposa, notando su inquietud, se giró hacia él con curiosidad. «¿Qué te pasa, querido? Te veo preocupado». José Francisco vaciló antes de responder, como si no estuviera seguro de cómo expresar lo que sentía. Estaba pensando en el proyecto del centro. Tal vez deberíamos reconsiderar nuestra estrategia. Gabriela levantó una ceja sorprendida. No era común ver a su esposo mostrar dudas en asuntos de negocios. ¿A qué te refieres? Hay personas viviendo allí, Gabriela. Personas que han llamado a ese lugar su hogar durante muchos años. No estoy seguro de que pueda simplemente desalojarlas sin más. La mujer observó detenidamente el rostro de su esposo, tratando de entender qué había cambiado en él. «Esto no es propio de ti, José Francisco. ¿Qué pasó hoy?» Él suspiró, pasando una mano por su cabello en un gesto de frustración. «Conocí a una señora hoy en el complejo. No sé cómo explicarlo, pero verla me hizo recordar algo. No estoy seguro de qué, pero me hizo cuestionar si estamos haciendo lo correcto». Gabriela tomó la mano de José Francisco, entrelazando sus dedos con los de él, un gesto de intimidad poco común entre ellos. «Sabes», dijo en un tono suave, «a veces me pregunto si hay partes de ti que incluso tú mismo no te permites ver. Quizás esto sea una señal para que reflexiones sobre lo que realmente importa». Sus palabras resonaron profundamente en la mente de José Francisco, despertando pensamientos que no había explorado antes. Casi sin darse cuenta, José Francisco tocó el collar que siempre llevaba oculto bajo su camisa, el único lazo tangible con un pasado del que apenas conservaba recuerdos. En los días siguientes, se encontró regresando al complejo de departamentos con mayor frecuencia. Ya no era solo para supervisar las renovaciones. Se detenía a observar a los residentes, a escuchar sus historias, a entender sus vidas. Con cada visita sentía crecer el peso de las decisiones que había tomado en el pasado, y la fría lógica que siempre había guiado sus acciones comenzaba a desmoronarse ante la realidad de las personas que dependían de ese lugar para vivir. María Elena, por su parte, no pudo evitar notar la presencia constante de aquel hombre elegante. Había algo en él que despertaba su curiosidad, una sensación de familiaridad que no lograba comprender. Una tarde, mientras trabajaba en su pequeño jardín, lo vio acercarse una vez más. «Parece que este lugar le atrae», comentó con una sonrisa amable. José Francisco se detuvo, sorprendido por la observación. «Sí, creo que sí. Hay algo aquí que me hace sentir conectado de una manera que no puedo explicar». María Elena asintió con comprensión. «A veces los lugares tienen ese poder. Guardan recuerdos, incluso aquellos que no sabemos que tenemos». Las palabras de María Elena tocaron una fibra sensible en José Francisco. Sintió que había algo profundo en ellas, algo que resonaba con sus propios sentimientos. Decidió sentarse en un banco cercano, sus ojos fijos en la anciana, como si buscara respuestas en su rostro. «Usted parece ser una mujer sabia. ¿Lleva mucho tiempo viviendo aquí?», preguntó, su voz cargada de una inusual vulnerabilidad. María Elena sonrió con suavidad, soltando una risa ligera. «Oh, he estado aquí el tiempo suficiente para ver muchas cosas, joven. Pero, ya sabes, no es la cantidad de tiempo lo que cuenta, sino lo que hacemos con él». Las palabras de la mujer despertaron en José Francisco un repentino deseo de abrirse, de compartir las dudas que lo habían estado atormentando. «A veces me pregunto si lo que hago es realmente lo correcto, si estoy haciendo una diferencia en el mundo o simplemente acumulando riquezas sin un propósito real». María Elena dejó de lado su trabajo, girando completamente hacia él. Sus ojos reflejaban una sabiduría y una profundidad que lo sorprendieron.
Sabes, joven, la vida nos ofrece muchos caminos. Lo importante es elegir aquel que nos traiga paz. Al final del día, la riqueza está bien, pero el verdadero valor se encuentra en las vidas que tocamos, en las conexiones que hacemos. Las palabras de la anciana resonaron profundamente en José Francisco. Por un instante, sintió como si estuviera conversando no con una desconocida, sino con alguien que lo conocía íntimamente, alguien que entendía sus dudas más profundas. «¿Cómo puede estar tan segura?», preguntó con la voz apenas un susurro. María Elena le dedicó una sonrisa que escondía una tristeza que José Francisco no pudo comprender del todo. «Ah, querido, la vida me ha enseñado muchas lecciones, algunas demasiado dolorosas para compartir. Pero si algo he aprendido, es que el amor es lo único que realmente importa al final». Esa respuesta, tan simple y cargada de significado, dejó a José Francisco reflexionando con un nudo en el corazón sobre las decisiones que había tomado y los caminos que aún le quedaban por recorrer. José Francisco sintió una oleada de emoción que lo sorprendió y le subió por la garganta. Casi sin pensar, llevó la mano a su pecho, tocando el collar que siempre mantenía oculto bajo su camisa. El gesto no pasó desapercibido para la anciana, cuyos ojos se agrandaron ligeramente, un destello de reconocimiento brillando en ellos. Sin embargo, no dijo nada, simplemente lo observó con una mirada que parecía contener años de emociones no expresadas. «Gracias», murmuró José Francisco, levantándose del banco. «Sus palabras significan más de lo que usted podría imaginar». Mientras se alejaba, sintió como si algo fundamental hubiera cambiado dentro de él. Las palabras de esa anciana mujer, combinadas con la inexplicable familiaridad que sentía en su presencia, desataron una serie de reflexiones que ya no podía ignorar. Esa noche, en la soledad de su oficina en el ático de sus rascacielos, José Francisco tomó una decisión crucial. Canceló los planes de renovación drástica del complejo de departamentos, optando en su lugar por un programa de mejoras graduales que permitiría a los residentes actuales seguir viviendo allí sin ser desplazados. Cuando Gabriela, sorprendida por el repentino cambio de rumbo, lo encontró mirando por la ventana de su oficina, contemplando la ciudad iluminada bajo la noche, le preguntó con una mezcla de preocupación y admiración: «¿Estás seguro de esto, José Francisco?». Él se volvió hacia ella, y Gabriela notó algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. Una chispa de vida, un sentido renovado de propósito. «Nunca he estado tan seguro de algo en mi vida, Gabriela. Es hora de que hagamos una diferencia real». En los días que siguieron, José Francisco experimentó una transformación profunda. Se volcó por completo en proyectos de responsabilidad social, utilizando su influencia y recursos para realizar mejoras significativas en la vida de las personas. El complejo de departamentos se convirtió en un ejemplo de vivienda accesible y digna, con programas comunitarios y espacios verdes que revitalizaron la zona. María Elena, observando los cambios desde la pequeña ventana de su apartamento, experimentaba una mezcla de orgullo y melancolía. Cada vez que veía a José Francisco caminando por el complejo, interactuando con los residentes y supervisando las mejoras, su corazón se encogía con una mezcla de alegría y dolor. En lo más profundo de su ser, María Elena sabía que ese hombre era su hijo, el niño al que se había visto obligada a dejar tantos años atrás. Aunque no había revelado la verdad, la conexión que sentía era innegable, y ver a su hijo crecer en el hombre que había llegado a ser le provocaba tanto consuelo como tristeza. Las semanas se transformaron en meses, y la relación entre José Francisco y María Elena se fue fortaleciendo. Aunque él aún desconocía la verdad sobre su origen, sentía una atracción creciente hacia la sabiduría y la bondad de la anciana jardinera.
Sus visitas se volvieron más frecuentes y juntos compartían momentos en el pequeño jardín donde él la ayudaba a plantar flores y escuchaba con atención sus historias llenas de vida. Fue durante una de estas visitas que el destino decidió revelarse. José Francisco estaba ayudando a María Elena a plantar unas flores nuevas cuando el collar que siempre llevaba oculto se deslizó fuera de su camisa. El pequeño medallón colgó a la vista, balanceándose suavemente en su pecho. María Elena se quedó inmóvil al verlo, su corazón comenzó a latir con fuerza y las lágrimas se acumularon en sus ojos. José Francisco, al percatarse de su reacción, la miró con preocupación. «¿Está bien, doña María Elena?», preguntó, su voz llena de inquietud. Con manos temblorosas, María Elena extendió el brazo y tocó suavemente el medallón, sus dedos acariciando el objeto con una mezcla de asombro y nostalgia. «Este collar, ¿de dónde lo sacaste?». La pregunta tomó a José Francisco por sorpresa. Sostuvo el medallón en su mano con una expresión pensativa. «Siempre lo he tenido. Es lo único que me quedó de mi pasado. Mi madre biológica me lo dio antes de ser adoptado». La voz de José Francisco vaciló cuando la verdad comenzó a asomarse en su mente. Sus ojos se clavaron en los de María Elena y de repente vio a la mujer bajo una nueva luz. Los ojos de ella, tan llenos de amor y dolor, reflejaban los mismos sentimientos que él había llevado en su interior durante toda su vida. «Mamá». La palabra salió como un susurro, cargada con el peso de décadas de emociones reprimidas. María Elena no pudo contener las lágrimas que habían estado luchando por salir. «Oh, mi niño, mi querido niño». Sus palabras estaban llenas de amor y tristeza, mientras el mundo alrededor de ambos parecía detenerse. En ese instante, madre e hijo se reencontraron, no solo físicamente, sino en el alma, cerrando un ciclo de dolor y añoranza que había durado toda una vida. José Francisco sintió como si el mundo se desmoronara bajo sus pies. Todas las preguntas sin respuesta, las sensaciones inexplicables de vacío, todo se condensó en este único instante. ¿Cómo había sucedido? ¿Por qué? Las palabras salieron de su boca entrecortadas, una mezcla de incredulidad y emoción intensa. María Elena, con lágrimas rodando libremente por su rostro surcado por el tiempo, comenzó a relatar su historia. Habló de la aplastante pobreza, de la desesperación que la consumía como madre soltera y de la decisión más dolorosa que jamás había tenido que tomar. «Quería darte una oportunidad, hijo, una oportunidad que yo no podía ofrecerte, pero te aseguro que nunca dejé de amarte ni un solo instante». José Francisco escuchaba en silencio, aturdido por la revelación. Parte de él quería gritar, exigir respuestas, saber por qué nunca lo buscó, por qué lo dejó crecer sin saber quién era ella. Pero otra parte, la parte que siempre sintió una ausencia inexplicable, finalmente encontró su lugar. Observó a María Elena y vio sus manos endurecidas por años de trabajo, su rostro marcado por las arrugas del tiempo y las preocupaciones. En ese momento, cualquier ira que podría haber sentido se desvaneció, dando paso a una comprensión profunda y un amor que trascendía el tiempo y las circunstancias. Sin decir una palabra, se acercó a ella y la abrazó con fuerza. La anciana rompió en sollozos en sus brazos, dejando salir décadas de amor reprimido y dolor contenido. «Te amo, mamá», susurró José Francisco, su voz quebrada por la emoción. «Y te perdono». En ese pequeño jardín, rodeados de flores recién plantadas y la tierra húmeda, madre e hijo se reencontraron, llenando el vacío que ambos habían llevado consigo durante tantos años. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones para José Francisco y María Elena.
Él luchaba por reconciliar la imagen idealizada de la madre que había construido en su mente durante años con la realidad de la mujer que ahora tenía frente a él. María Elena, por su parte, oscilaba entre la inmensa alegría de haber recuperado a su hijo y el temor de que, una vez pasada la emoción inicial, él pudiera alejarse de nuevo. Gabriela, observando los cambios en su esposo, intuía que algo profundo había ocurrido. Una noche, mientras José Francisco estaba absorto en sus pensamientos en el balcón de su departamento, ella se acercó a él. «¿Vas a contarme qué está pasando?», preguntó con suavidad, apoyando su mano en su hombro. José Francisco se volvió hacia ella con los ojos llenos de una emoción que Gabriela rara vez había visto en él. «He encontrado a mi madre biológica, Gabriela. Es la jardinera del complejo de departamentos». La mujer permaneció en silencio por un momento, asimilando la revelación. «Oh, José Francisco, eso es increíble. ¿Cómo te sientes?». José Francisco soltó una risa amarga. «Honestamente, no lo sé. Parte de mí está feliz y aliviado, pero otra parte está llena de enojo y confusión. Es como si toda mi vida se hubiera dado vuelta». Gabriela lo abrazó, ofreciéndole un apoyo silencioso. «Sabes que estoy aquí para ti, pase lo que pase». José Francisco asintió, agradecido por el apoyo incondicional de su esposa. En los días siguientes, pasó cada vez más tiempo con María Elena, descubriendo detalles de su pasado y compartiendo historias de su propia infancia y juventud. Cada conversación era una mezcla agridulce de alegría por el reencuentro y arrepentimiento por todo el tiempo que habían perdido. María Elena, por su parte, parecía rejuvenecer con la presencia de su hijo en su vida. Su rostro, que antes reflejaba principalmente el cansancio, ahora resplandecía con una nueva vitalidad. Compartía con José Francisco historias sobre su familia, tradiciones que habían caído en el olvido y recuerdos valiosos de los primeros años de su vida. Durante una de estas conversaciones, la anciana mencionó casualmente el tema del desalojo inminente. «¿Desalojo?», preguntó José Francisco, visiblemente alarmado. «¿De qué estás hablando?». María Elena suspiró con una expresión de resignación en su rostro. «Oh, hijo mío, es solo otra vuelta de la vida. No he podido mantenerme al día con los aumentos del alquiler. El señor Martínez me avisó hace unas semanas». José Francisco sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. La amarga ironía de la situación lo abrumó. Él, siendo el propietario del complejo, estaba a punto de desalojar a su propia madre sin saberlo. «María Elena, mamá», comenzó a decir con la voz ligeramente temblorosa. «Yo soy el propietario de este complejo». El silencio que siguió fue abrumador. María Elena lo miró, mientras una mezcla de sorpresa y comprensión se reflejaba lentamente en su rostro. «¡Oh!», fue todo lo que pudo decir al principio. Luego, esbozando una pequeña sonrisa melancólica, añadió: «Bueno, parece que el destino tiene un sentido del humor bastante peculiar, ¿no?». José Francisco se levantó de golpe, caminando nerviosamente de un lado a otro. «Esto no puede pasar. No voy a permitir que suceda. No te irás a ninguna parte, mamá». María Elena lo observó con una mezcla de cariño y preocupación. «José Francisco, querido, no puedes cambiar las reglas solo por mí. No sería justo para los demás inquilinos». Las palabras de su madre lo hicieron detenerse en seco. La miró, viendo no solo a la mujer que lo había traído al mundo, sino también a la persona sabia y generosa que había llegado a ser. Fue entonces cuando tomó una decisión que no solo cambiaría su vida, sino también la de muchas otras personas. «Tienes razón», dijo finalmente. «No puedo cambiar las reglas solo para ti, pero puedo hacerlo para todos». En los días que siguieron, José Francisco se lanzó de lleno en una frenética actividad. Convocó reuniones con su equipo legal y financiero,
replanteando por completo la estructura de propiedad del complejo de departamentos. Su visión era ambiciosa: transformar el lugar en una cooperativa de vivienda, donde los residentes pudieran tener participación tanto en la propiedad como en la gestión del edificio. Su esposa, Gabriela, al ver la pasión con la que José Francisco se dedicaba al proyecto, comenzó a involucrarse cada vez más. Utilizó sus contactos en el mundo de la filantropía para conseguir apoyo y recursos adicionales. «¿Sabes?», le dijo a José Francisco una noche mientras trabajaban juntos en su oficina en casa. «Creo que finalmente entiendo por qué siempre llevabas ese collar. Era como si una parte de ti supiera que había algo más grande esperando». El hombre le sonrió, sintiendo una profunda gratitud por su comprensión y apoyo. «Creo que tienes razón», respondió, «y ahora, por fin, siento que estoy en el camino correcto». A medida que los planes para la cooperativa de vivienda avanzaban, José Francisco dedicó cada vez más tiempo al complejo, trabajando directamente con los residentes para comprender sus necesidades y deseos. María Elena, observando a su hijo interactuar con la comunidad que consideraba su familia extendida, sentía su corazón desbordarse de orgullo. Una tarde, mientras José Francisco la ayudaba en el ahora ampliado jardín comunitario, María Elena se detuvo y, con los ojos brillando por lágrimas contenidas, le dijo: «¿Sabes, hijo?», comenzó suavemente, «cuando te di en adopción, mi mayor miedo era que crecieras sin conocer el amor verdadero. Pero al verte ahora, viendo en qué hombre te has convertido y todo el bien que estás haciendo, sé que tomé la decisión correcta, por más dolorosa que haya sido». José Francisco sintió un nudo formarse en su garganta. «Mamá, yo...». María Elena levantó la mano para detenerlo con suavidad. «Déjame terminar, hijo mío. Quiero que sepas que incluso en los momentos más difíciles, incluso cuando no tenía casi nada para comer, nunca me arrepentí de haberte traído al mundo. Siempre fuiste y siempre serás lo mejor que he hecho». El empresario no pudo contener las lágrimas. Abrazó a su madre, sintiendo que finalmente los años de dolor y separación comenzaban a sanar. Con el paso de los meses, el proyecto de la cooperativa de vivienda empezó a tomar forma tangible. Los residentes, inicialmente escépticos, comenzaron a involucrarse activamente, participando en reuniones y aportando ideas. El complejo, que antes estaba deteriorado, cobró nueva vida, con áreas verdes ampliadas, espacios comunitarios renovados y programas de apoyo para los residentes. Doña María Elena, con su vasta experiencia en jardinería, asumió un papel de liderazgo en el proyecto de paisajismo del complejo. Su pequeño jardín se transformó en un oasis urbano, con huertos comunitarios y áreas verdes de recreación. José Francisco, por su parte, descubrió una nueva pasión en su trabajo. Utilizó su experiencia en negocios no solo para gestionar la cooperativa, sino también para crear programas de capacitación profesional para los residentes, clases de emprendimiento, talleres de habilidades prácticas y mentoría se convirtieron en elementos clave de la vida en la comunidad. Gabriela, inspirada por la transformación de su esposo y la historia de María Elena, decidió emplear su influencia social para una causa mayor. Organizó eventos de recaudación de fondos y campañas de concienciación, atrayendo atención a temas como la vivienda accesible y el apoyo a familias de bajos ingresos. Un día, mientras el empresario paseaba por el complejo junto a María Elena y observaba los cambios positivos en su entorno, una idea repentina se detuvo en su mente. «Mamá, ¿qué tal si pudiéramos llevar a cabo esto a gran escala, no solo aquí, sino en toda la ciudad?» Con un brillo en los ojos, dijo, volviéndose hacia la anciana mujer. María Elena observó a su hijo y notó en él la misma fuerza y determinación que ella exhibió en su infancia. «¿Qué tienes en mente, mi querido?».
José Francisco comenzó a explicar su visión. Un centro de apoyo para madres solteras y niños, un lugar que no solo proporcionaría refugio, sino que también proporcionaría educación, capacitación profesional y apoyo emocional. Podríamos llamarlo Proyecto Amor Materno, dijo mientras tocaba el collar que todavía llevaba en su honor. En los ojos de María Elena se formaban lágrimas. Sería fantástico, hijo. Considera la cantidad de vidas que podríamos cambiar y la cantidad de familias que podríamos mantener unidas. Durante los siguientes meses, José Francisco, con el respaldo incondicional de Gabriela y la sabia orientación de María Elena, se esforzó incansablemente por lograr su objetivo. Vendió muchas de sus propiedades y puso los recursos al nuevo proyecto que se desarrolló rápidamente. Un edificio comercial antiguo fue reformado para convertirse en un centro multifuncional. Se construyó una guardería y un centro educativo para niños en la planta baja y había departamentos acogedores para madres vulnerables en los pisos superiores. Además, el proyecto incluyó un centro de salud, áreas de convivencia y aulas para cursos de capacitación profesional. A pesar de su edad avanzada, María Elena se dedicó completamente al proyecto. Su experiencia personal fue crucial para la creación de programas de apoyo. Se convirtió en una figura materna no solo para su hijo, sino para muchas mujeres y niños que el centro comenzó a atender. Para crear oportunidades de prácticas y empleo para las madres atendidas por el proyecto, Gabriela utilizó sus contactos para establecer alianzas con empresas e instituciones educativas. A medida que el proyecto Amor Materno se hizo conocido, José Francisco fue solicitado cada vez más por otras ciudades e incluso por gobiernos internacionales interesados en replicar el modelo. Con frecuencia viajaba, compartiendo su experiencia y ayudando a establecer proyectos similares en otros lugares. En uno de estos viajes, mientras presentaba el proyecto en una conferencia internacional, José Francisco hizo una pausa en su discurso, tocando el collar que aún llevaba consigo. Este proyecto surgió de una historia de amor y sacrificio. Un amor tan grande de una madre que fue capaz de sacrificar a su hijo para darle una mejor oportunidad en la vida. Un hijo que años más tarde redescubrió ese amor y descubrió su verdadero propósito. Dijo con la voz cargada de emoción. Mientras el empresario relataba su historia personal, la separación, los años de búsqueda inconsciente y el milagroso reencuentro con María Elena, la audiencia escuchó en silencio respetuoso. Cuando terminó, muchos tenían lágrimas en los ojos. El proyecto Amor Materno no es solo una iniciativa social. Es una promesa para todas las madres y niños que tienen dificultades. Una promesa de que siempre hay esperanza, independientemente de cuán oscura parezca la noche, y que, con amor, apoyo y oportunidades, podemos romper el ciclo de la pobreza y construir un futuro mejor para todos. Durante los aplausos del auditorio, José Francisco sintió una mano amable en su hombro. Al volverse, vio a su amada esposa, que había venido de sorpresa para apoyarlo. Su anciana madre, con los ojos brillando de orgullo y amor, estaba a su lado. Sintiendo una ola de gratitud y amor que amenazaba con desbordarse, José Francisco abrazó a las dos mujeres que significaban todo para él. El proyecto Amor Materno continuó creciendo y evolucionando en los años siguientes. Incluso a pesar de su edad avanzada, María Elena continuó siendo una inspiración, compartiendo su sabiduría y afecto con cada nueva madre y niño que visitaba el centro. José Francisco y Gabriela tuvieron 2 hijos que fueron criados con los valores de compasión y servicio que habían sido la base de sus vidas. En una tarde tranquila, casi una década después del inicio del proyecto, José Francisco encontró a María Elena sentada en su jardín favorito. Parecía cansada,
pero sus ojos aún brillaban con la misma luz que él había aprendido a amar. «¿Cómo te sientes, mamá?», preguntó mientras se sentaba a su lado. Doña María Elena tomó la mano de su hijo y sonrió. «Me siento bien, mi querido, más de lo que jamás pensé que estaría». Sintiendo el peso de las palabras de su madre, José Francisco asintió. Sabía que su tiempo juntos era valioso y que cada momento un regalo que no daba por sentado. «¿Sabes? Cuando te di ese collar hace tantos años, recé para que algún día te guiara de vuelta a mí. Nunca imaginé que tendría un impacto tan positivo en el mundo», dijo la anciana mujer con su voz suave. El hombre acarició el collar que seguía usando todos los días. «Este collar ya no es solo un recuerdo, mamá. Ahora es un símbolo de todo lo que hemos construido juntos y de todas las vidas que hemos tocado». La anciana asintió, y lágrimas de felicidad brillaron en sus ojos. Y pensar que todo comenzó con un acto de amor, un amor tan grande que dolió tanto en su momento. Sentados juntos en el jardín que María Elena había cultivado con tanto esmero, madre e hijo compartieron un silencio lleno de comprensión y gratitud. El collar, que durante años había sido un enlace con un pasado desconocido, ahora se había convertido en un testimonio de un futuro construido sobre los cimientos del amor incondicional. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, José Francisco reflexionó sobre el increíble viaje que lo había llevado hasta ese momento. De ser un hombre de negocios centrado únicamente en las ganancias, se había transformado en alguien dedicado a marcar una diferencia en el mundo, todo gracias al amor de una madre que nunca se rindió, incluso cuando todo parecía perdido. El proyecto Amor Materno continuó floreciendo, convirtiéndose en un faro de esperanza para miles de familias en todo el país. José Francisco y Gabriela vieron crecer a sus propios hijos con un profundo sentido de empatía y responsabilidad social, inspirados por el legado de su abuela María Elena. Doña María Elena, aunque envejecida, siguió siendo una presencia constante y amorosa en la vida de todos a su alrededor. Su sabiduría, fruto de una vida llena de desafíos y victorias, continuó guiando el proyecto e inspirando a nuevas generaciones. Años después, durante una ceremonia emocionante, el edificio de viviendas original donde todo comenzó recibió el nombre oficial de Jardines María Elena. Fue un homenaje no solo a la mujer que había tocado tantas vidas, sino también a todos aquellos que, como ella, enfrentaron adversidades con coraje y amor. En el transcurso de la ceremonia de inauguración, José Francisco subió al escenario con su collar resplandeciente en su pecho. Mirando a la multitud, vio rostros familiares y nuevos, todos unidos por la esperanza y la camaradería que el proyecto había creado. Este lugar no es simplemente un conjunto de edificios. Es una demostración del poder del amor, de la capacidad del espíritu humano para superar las adversidades y de la fuerza que encontramos unos en otros. Me enseñó mi madre, María Elena, que el verdadero legado que dejamos no está en las cosas que construimos, sino en las vidas que vivimos. Comentó con una voz emocionada. Durante su discurso, el hombre observó a María Elena en la primera fila, cuyos ojos reflejaban amor y orgullo. A su lado estaban su esposa y sus hijos, todos partes del increíble viaje que los había traído hasta aquí. Una vez, el collar que llevo era un símbolo de separación y pérdida. En la actualidad, representa la unión, la esperanza y la capacidad de transformación del amor incondicional. Que los Jardines María Elena sean siempre un lugar donde el amor florezca, la esperanza encuentre raíces y donde cada persona pueda encontrar el apoyo necesario para crecer y prosperar. Tocando el medallón, expresó. Mientras el público aplaudía, José Francisco bajó del escenario y abrazó a su madre.
En ese momento, rodeados por una comunidad que habían ayudado a construir, sintieron la plenitud de un viaje que comenzó con un acto doloroso de amor y culminó en un legado de esperanza y transformación. El collar, que alguna vez representó un vínculo con un pasado desconocido, se había convertido en un símbolo de un futuro lleno de esperanza, no solo para José Francisco y María Elena, sino también para las innumerables familias que encontrarían refugio, apoyo y amor en los jardines de María Elena y en los muchos proyectos Amor Materno, esparcidos por todo el país. La historia, que comenzó con una dolorosa separación, se transformó en un testimonio del poder inquebrantable del amor materno, mostrando que los caminos más arduos pueden llevar a los destinos más bellos y significativos. En última instancia, la vida nos enseña que el amor verdadero, especialmente el amor de una madre, tiene la capacidad de sanar heridas profundas y de crear nuevos comienzos. Aunque las decisiones difíciles pueden traer sufrimiento, también tienen el potencial de cultivar la fuerza, la compasión y la resiliencia. Así, en cada flor que florece en los jardines de María Elena, en cada sonrisa que brilla en los rostros de las familias que encuentran esperanza en amor materno, se refleja una verdad conmovedora. El amor, cuando es puro y desinteresado, puede transformar el dolor en propósito y el sacrificio en legado. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este vídeo con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio. Suscríbete al canal y regálanos un me gusta. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima historia.